La batalla por la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol llegó a su fin este martes. Una parte de los soldados ucranianos se rindieron en la planta, que se había convertido en símbolo de la resistencia ucraniana en la guerra con Rusia. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Ucrania anunció que la misión de combate en la planta siderúrgica Azovstal terminó. Hasta ahora han salido de allí más de 250 militares, incluidos 52 gravemente heridos según Kiev. Hay incertidumbre ante el destino de los prisioneros. En otros temas, Cuba reacciona ante el anuncio de Estados Unidos de flexibilizar algunas de las restricciones impuestas en la era Trump. La medida permitirá más vuelos, remesas y reunificaciones familiares. La Unión Europea acogió también con satisfacción la decisión. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. A pesar de todo lo que se ha avanzado, sigue habiendo discriminación, exclusión y homicidios de personas LGBT. Revisamos la situación en América Latina. Más de 250 soldados ucranianos se han rendido tras haber permanecido semanas encerrados en la acería de Mariupol. Ahora las tropas rusas controlan la ciudad de enorme importancia estratégica. También tienen en sus manos el destino de los combatientes, algunos gravemente heridos. Aunque el Kremlin asegura que serán trasladados conforme al derecho internacional, muchos dudan de las promesas de Rusia. Según el Ministerio de Defensa ruso, estas imágenes muestran a los combatientes de Mariupol siendo cacheados antes de su evacuación. Soldados de las milicias prorrusas escoltaban un convoy de prisioneros ucranianos procedentes de la acería Azovstal. Más de 50 de los prisioneros están heridos y fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Novoazov, controlada por Rusia. Otros 200 fueron llevados a Olenivka, en el territorio separatista apoyado por el Kremlin. Cientos de soldados ucranianos podrían seguir aún dentro de la acería Azovstal. Kiev busca lograr que salgan con vida de Mariupol, pero las negociaciones son difíciles. Muchos ucranianos no creen que Rusia vaya a tratar a los prisioneros de acuerdo a los convenios internacionales. No va a salir nada bueno de ahí. No sabemos cómo los van a tratar. En realidad sí lo sabemos. Es algo que ya hemos visto en Bucha, Irpin y otras ciudades. Aunque Mariupol es una urbe en ruinas, los soldados ucranianos que defendían la ciudad lograron mantener la lucha contra el ejército ruso mucho más de lo esperado. Estos chicos cambiaron el curso de la guerra y dieron a Ucrania la posibilidad de demostrar que tenemos un ejército fuerte. Ucrania asegura que los defensores cumplieron su deber y completaron al 100% su misión en la planta siderúrgica de Mariupol. Sin embargo, la pérdida de la ciudad, que ha costado un alto precio a atacantes y a asediados, ha supuesto un golpe simbólico para Ucrania. Y desde Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y cerca de la frontera con Rusia, Matías Bölinga, corresponsal de DW, nos cuenta las últimas novedades sobre los soldados sacados de la metalúrgica Azovstal. Sabemos que los han llevado a las localidades que se mencionan en el informe, pero no sabemos cómo los están tratando. Nos han dicho que están siendo interrogados, sea lo que sea que eso signifique. Y por supuesto, la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? Se supone que debería haber un intercambio de prisioneros. Deberían ser intercambiados por prisioneros de guerra rusos, pero en Moscú la gente exige la pena de muerte para ellos. El Supremo de Rusia está considerando calificar al batallón Azov como grupo terrorista. No podemos estar seguros de que esto vaya a ocurrir. Bueno, seguimos. Suecia y Finlandia continúan dando pasos para su ingreso a la OTAN. Tanto los gobiernos como la opinión pública en ambos países han renunciado a su tradicional neutralidad tras la invasión de Rusia a Ucrania y ahora muestran un interés decidido por formar parte de la Alianza Atlántica. La primera ministra sueca presentó este martes una solicitud oficial de ingreso a la OTAN, algo que también hizo el ministro de Exteriores finlandés luego de recibir un arrollador apoyo del Parlamento de su país. Ambos países
países buscan un ingreso rápido, pero para ello necesitarán el visto bueno de los 30 integrantes de la alianza. Turquía es el único país miembro que se opone a esta ampliación de la OTAN. Las fuerzas ucranianas en Mariupol llevan meses intentando rechazar los intensos ataques rusos. Los últimos soldados presentes se refugiaron en la acería de Azovstal, que Rusia ha continuado bombardeando en un intento de forzar su salida. Parte de este contingente es el batallón Azov. Esta milicia se formó como una unidad radical y voluntaria cuando los separatistas, apoyados por Rusia, tomaron las partes de la región del Donbass en el 2014. Rusia acusa al batallón Azov de albergar una ideología ultranacionalista y nazi. Pero la realidad en el terreno se ve de otra manera. Para Natalia, la guerra en Ucrania ha sido un intenso periodo de tensión y reflexión. El destino de su hermano menor le preocupa. Este es mi hermano Artum en la escuela, cuando tenía 8 o 9 años. Natalia guarda buenos recuerdos de su niñez muy normal en Nikolaev, en el sur de Ucrania. Siempre me pareció que Artum era muy creativo y que seguiría un camino más artístico. Nunca pensé que sería soldado. Pero según ella, cuando en 2014 comenzó la guerra en Donbass, su hermano cambió. Él sabía que tarde o temprano el agresor nos declararía la guerra y entendió que debía prepararse. Artum se unió hace unos años al batallón Azov, una milicia en sus inicios voluntaria que pasó a ser parte de la Guardia Nacional. Artum aún seguiría atrapado en la acería de Azovstal, el último bastión de resistencia de las fuerzas ucranianas en la ciudad portuaria de Mariupol. El batallón publicó fotografías de la horrible condición de los soldados. Putin acusa a estos milicianos de ser nazis y justifica su invasión alegando que Ucrania debe ser desnazificada, una declaración que provocó una dura reacción internacional. En Kiev, los hombres del batallón son vistos como héroes. Numerosos carteles atestiguan el apoyo a los soldados. Siento una enorme gratitud hacia ellos por defender a nuestra Ucrania. Para Putin, como para todo ruso, todo ucraniano es radical, pero nosotros solo queremos vivir como nos parezca y poder hablar nuestra propia lengua. Cada soldado del batallón Azov es un ucraniano. Vyacheslav Likashev investiga a grupos de derecha. Dice que es verdad que los fundadores del batallón Azov tenían una ideología nazi, pero insiste que eso ha cambiado. Todos los que estaban interesados en la política más que en la acción militar dejaron el regimiento ya en los primeros meses de su existencia, en 2014. A Natalia no le interesa hablar del controversial pasado del batallón Azov, sino que le preocupa a su hermano Artum. Aquí me escribió que estaba vivo y no sé nada más. Lamentablemente, los mensajes que escribe son muy breves. Pese a todo, no pierde la esperanza de volver a ver a su hermano con vida. Economía ahora con Juliana González. Así es, Silvia, debemos hablar también del tema de los apoyos o no. Por ejemplo, en temas económicos, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, que está en Europa, urgió este martes al viejo continente a que aumente su ayuda financiera a Ucrania. Dijo que la ayuda comprometida hasta ahora por la comunidad internacional no será suficiente para afrontar las necesidades del país invadido por Rusia. En un discurso ante el Foro Económico de Bruselas, que reúne a políticos, empresarios y académicos europeos, Janet Yellen celebró la cooperación que se ha dado entre los Estados Unidos y la Unión Europea a la hora de imponer sanciones a Rusia. Y aseguró que si Putin continúa con la guerra, la administración Biden trabajará con Europa y otros socios para empujar a Rusia, dice, hacia un mayor aislamiento económico, financiero y estratégico. Nosotros cambiamos ahora de continente y es que uno de los anuncios que se espera traigan mayores alivios a la población cubana es la eliminación del límite de envío de remesas por parte de Estados Unidos. Este límite estaba fijado en $1,000 trimestrales por persona.
Se levanta así la prohibición que en noviembre de 2020 la administración del entonces Donald Trump había impuesto sobre cualquier transacción entre Estados Unidos y el Fincimex, un conglomerado financiero del Estado cubano que trabajaba con Western Union. Un anuncio que en su momento provocó el cierre de las más de 400 oficinas de la compañía estadounidense en la isla. Las remesas son la segunda fuente de divisas de Cuba, incluso por encima del rubro de turismo. Y para entender el impacto del levantamiento de la prohibición de enviar dólares a la isla desde los Estados Unidos, hemos invitado al profesor cubano en economía, Pavel Vidal. Muchas gracias, señor Vidal, por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos qué impacto puede tener este anuncio en la población cubana. Sí, bueno, se tocan dos temas fundamentales, que son viajes, remesas. Son dos fuentes importantes de intercambio con Estados Unidos, dos fuentes de ingresos importantes para las familias y para el sector privado. Hay que recordar que el gobierno cubano, en medio de esta crisis económica, una de las reformas que viene impulsando es la apertura a la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa necesita fuentes de financiamiento, necesita demanda. Entonces, claramente viajes y remesas son dos factores fundamentales que pueden ayudar a la pequeña y mediana empresa y en general a la familia, porque en Cuba se vive una situación económica muy compleja, una crisis económica, social, incluso una nueva ola migratoria que también está entre las motivaciones de estas medidas por parte de la administración Biden. Señor Vidal, y en tiempos de prohibición la gente recurre de todas maneras a vías alternas para, digamos, solucionar su vida, como las llamadas mulas, es decir, esas personas que transportan consigo, en este caso, los dólares que estaban prohibidos. ¿Asestará un golpe a estas vías ilegales este levantamiento de las prohibiciones? Y, en realidad, ¿qué vías legales tendrán los cubanos si recordamos que esas oficinas de Western Union están cerradas desde el noviembre del 2020? Sí, pues bueno, es de las cosas más novedosas en estos anuncios de la administración Biden de promover los pagos digitales, ¿no? Los pagos digitales que favorezcan las operaciones del sector privado y que también favorezcan las transferencias de remesas a Cuba, que como tú mencionabas, han estado dominadas por operaciones en efectivo, por las mulas. Hay que ver, ¿no? Esto cómo avanza, cómo se instrumenta. Hay algo que falta, ¿no? Que Cuba se mantiene dentro de la lista de países llamados que patrocinan el terrorismo. La participación de cubanos en operaciones financieras internacionales, aunque sean microempresarios, incluso para mí que vivo en Colombia, es difícil debido a esta restricción. Por tanto, yo pienso que es una medida que queda faltando para que los pagos digitales efectivamente se instrumenten y se reemplacen estas transferencias a través o llegada de remesas a Cuba a través de el efectivo, ¿no? Que siempre es una vía mucho más informal. Así es, muchas gracias, profesor Pavel Vidal, por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y luego del anuncio de levantar sanciones económicas contra Cuba, los Estados Unidos anunciaron recientemente que levantarán algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela. Una de ellas, la prohibición de negociar a la estadounidense Chevron con la estatal petrolera venezolana PDVSA. De acuerdo con un anuncio de un alto funcionario de alto nivel de la Casa Blanca, este levantamiento de la prohibición le permitirá a ambas petroleras establecer diálogos para negociar posibles actividades futuras, pero en ningún caso de momento explotar o comerciar el crudo venezolano. Así las cosas, este cambio de postura no se traduciría en un aumento de ingresos para el gobierno de Caracas en momentos donde el petróleo registra precios altos. Y hasta aquí la economía, pero seguimos en la región, ¿no, Silvia? Así es, gracias, Juliana. Seguimos nosotros con otras noticias. Falta mucho aún para las presidenciales argentinas, pero hay candidatos que ya se van posicionando. Uno de ellos es Javier Milei, admirador del expresidente estadounidense Donald Trump. Fue elegido miembro de la Cámara de Diputados el año pasado. En las últimas encuestas de intención de voto llega al 23%. Su fórmula es una vieja conocida: ataques a la corriente política dominante y promesas de libertad económica total. Javier Milei ha dejado de ser un dato en la política argentina.
Si bien todavía falta mucho para las elecciones presidenciales de octubre de 2023, el referente de la ultraderecha argentina, hasta hace muy poco apenas un estridente participante de las tertulias televisivas, ha conseguido una intención de voto del 23%. Además, mejoró su imagen alcanzando una aceptación del 50%. De esta manera, el precandidato a presidente se posiciona de forma contundente dentro de la opinión pública argentina. Y hoy es una figura que de alguna manera pone en jaque y tensa patea el tablero, digamos, ¿no? Uno podría decir patea el tablero político nacional y pone en un brete a los actores clásicos, ¿no? Admirador del expresidente Donald Trump y de Jair Bolsonaro, ha hecho declaraciones como que la pandemia de COVID-19 no existía, se opuso a la legalización del aborto y defendió el porte libre de armas para reducir el crimen. Para la lógica de la política yo soy un error, porque justamente lo que vengo a hacer es a patear sus privilegios. Entonces, para ellos, lo que está pasando con los liberales es un error. O sea, para ellos el modelo de empobrecimiento a la gente está bien, ¿sí? Porque a ellos les va bien. Para Milei no será fácil. Ningún político argentino ha llegado a la presidencia en el último siglo sin aliarse con uno de los dos principales partidos. Pero sus propuestas, a menudo extremas, suelen estar bien presentadas y llegan a una sociedad cansada del bipartidismo. Argentina ya viene probando con la receta de la socialdemocracia desde hace 100 años y de ser uno de los países más ricos del mundo, hoy somos 70 el tipo de cambio oficial, al paralelo 130, tenemos casi 50% de pobres, más de 10% de indigentes. La verdad que a la gente de trabajo cada vez le va peor y los únicos que progresan son los políticos. Si lograra una victoria sorprendente en 2023, Milei buscaría recortar el gasto público, lo que llamó robo de políticos, recortes de impuestos y reforma del mercado laboral. Los partidos mayoritarios ya han tomado nota, aunque Milei se ha subido a la ola del hartazgo social y confía en sus posibilidades de llegar a la Casa Rosada en 2023 para dar un vuelco a la política argentina. Vamos a cambiar ahora de tema. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud decidió quitar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde entonces, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Sigue habiendo discriminación, exclusión y homicidios de personas LGBT. Solo en Colombia, 25 personas de esta comunidad fueron asesinadas entre enero y abril del 2022. Al mismo tiempo, muchos países avanzan en derechos para las diversidades sexuales. Argentina cumplió ya 10 años de la ley que permite cambiar la identidad de género solo a partir de la autopercepción. La ingeniera Valentina Zaratin es una de las 12.665 personas trans que cambiaron su documento en Argentina en los 10 años de vigencia de la Ley de Identidad de Género que se cumplieron este mes. Esta norma fue pionera en el mundo porque permitió modificar la inscripción del género a partir de la autopercepción, sin necesidad de recurrir a tratamientos médicos o psicológicos o intervenciones judiciales. Valentina recuerda aquellos días de 2012. Empieza a aparecer por todos los medios muchas cosas, mucha información, y yo empiezo a reconocer que lo que me pasaba a mí le pasaba a mucha otra gente. Cuando empiezo a no cuestionar lo que me sucedía, lo que sentía, me termino reconociendo lo que soy, una mujer trans. En 2018, Valentina comenzó el tratamiento hormonal que, al igual que las cirugías, está asegurado por el sistema sanitario de Argentina a partir de la Ley de Identidad de Género. Sasha Zacayán acaba de someterse a una intervención quirúrgica. Es un empleado municipal trans y hermano de Diana Zacayán, una mujer trans que lideró la lucha para conseguir la Ley de Identidad de Género y que fue asesinada en 2015. Donde era la casa de Diana, ahora se ofrece educación secundaria para adultos y talleres sobre diversos derechos. Esa ley nos abrió a nosotros el camino para después empezar a hacer las otras construcciones que eran necesarias. No nos olvidemos también que después de esta ley, Diana presenta la ley de cupo laboral travesti trans. Todos son de acá.
El gobierno argentino decretó un cupo del 1% del empleo público para las personas trans en 2020. Estamos trabajando mucho con los consultorios inclusivos, pero en realidad no tendrían que existir los consultorios inclusivos. Cualquier persona trans y travesti debería ir a un hospital y debería recibir el mismo tratamiento que recibimos en los consultorios inclusivos. Felipe Joffre es un abogado e instructor de la Asociación Civil Protege tu Corazón, que en Argentina y otra docena de países ofrece formación a adolescentes y jóvenes. Joffre rechaza la ley de identidad de género. Si a un adolescente le plantea esta posibilidad, se genera un aumento de casos cuando en realidad los propios científicos dicen que al llegar a la adultez, estos casos disminuirían en un 90%. Atrás de esto creemos que hay un gran negocio. Mientras tanto, Sasha Sakayan advierte que la esperanza de vida promedio de las personas trans sigue siendo de 40 años por los travesticidios, pero también por problemas de salud que derivan de la persistente discriminación social. Hace 10 años, Diana Sakayan, activista trans posteriormente asesinada, marcó un hito en la lucha por los derechos de las personas trans en Argentina, una lucha que sigue aún vigente. A partir del 2004 se conmemora este 17 de mayo como el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género para visibilizar, promover y reclamar por los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+. De ello vamos a hablar ahora con la activista trans salvadoreña Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de Concavis Trans. Bianca, gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué derechos tiene la comunidad LGTBIQ+ en El Salvador? Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio y a esta entrevista. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, la comunidad LGTB en El Salvador pues no tiene derechos así en toda la legislación reconocido. Sin duda las organizaciones LGTB hemos venido trabajando en que el Estado salvadoreño pues dé respuesta a estas necesidades, pero existe un desinterés político de tanto los parlamentarios como de los actuales funcionarios en promover los derechos de las personas LGTB. A pesar de que en 2015 pues existe en la legislación salvadoreña una reforma al Código Penal que sanciona los crímenes por odio y los delitos cometidos hacia las personas LGTB en razón de su orientación sexual o su identidad de género. Bueno, precisamente muchas personas del colectivo LGTB han sufrido en carne propia la violencia allá en El Salvador, son víctimas de delito de odio motivado por la identidad de género. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Bukele en ello? Creo que más allá de centrarnos en el gobierno de Bukele, pese a que tiene los 3 órganos del Estado a su favor, no ha avanzado precisamente en la protección de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Sin duda aún existe una dificultad en el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, sobre todo a derechos civiles y políticos para las personas LGTB y sobre todo para las personas trans. Creo que es responsabilidad de este gobierno, pese a que ahora existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que se reconozca el nombre y la identidad de las personas transgénero en el cabo de un año. Mas, sin embargo, hemos escuchado discursos de odio, discursos de rechazo, discursos que segmentan las desigualdades para las personas LGTB de parte de funcionarios. Yo creo que esto es un llamado más a la cordura, sobre todo a que se haga cumplir nuestra Constitución y así como los diferentes tratados internacionales a los cuales El Salvador ha sido suscrito, ya que es responsabilidad del Estado en sí garantizar nuestra protección. Claro, bueno, lo que nos cuenta sobre la situación de la comunidad LGTB en El Salvador, ¿se puede extrapolar también a otros países en América Latina? ¿Cómo ves la situación en la región?
Definitivamente, El Salvador, Honduras y Guatemala han sido clasificados por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los 3 países más hostiles para las personas LGTB, porque no existen garantías de protección basadas en la orientación sexual o la identidad de género. Así hay, pues en América Latina, un alto índice de crímenes de odio y por prejuicio que la Red Sin Violencia incluso ha estado documentando y, por ejemplo, a pesar que existen amplia legislación en otros países de protección a personas LGTB, se siguen dando crímenes de odio y violencia hacia las personas LGTB. Sin duda debemos de tener leyes que castiguen aún más y que protejan a las personas LGTB y sobre todo a los actos de violencia e intolerancia para las personas LGTB y cuando se dan por motivos de orientación sexual o de identidad y expresión de género. Claro, muy brevemente, Bianca, solo 13 países, y esto relacionado con lo que nos dice, solo 13 países de la región han reconocido esos derechos de la comunidad LGTB a nivel nacional, entre ellos está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. ¿Qué falta aún por hacer? ¿Cuánto camino queda aún por recorrer? Creo que falta mucho camino por qué recorrer, porque al final se piensa de que las personas LGTB buscamos únicamente el matrimonio igualitario o las personas trans el reconocimiento a la identidad de género, y eso trasciende más allá, como mencionaba, poder tener acceso a una educación digna, a un trabajo digno, a la salud digna. Ya me escuchaba pues mencionar en Argentina a la compañera hermana de Diana Zacayán, que mencionaba el alto índice de violencia y de discriminación que se sufre en los sistemas de salud. Sin duda, falta un nivel de sensibilización tanto a nivel público de las instituciones como de la sociedad en general. De la opinión pública. Muchísimas gracias, Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de Concavis Trans, desde El Salvador. Muchas gracias. Bueno, y el Ministerio Alemán del Interior izó una bandera arcoíris para conmemorar este Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia que se celebra hoy. El objetivo de esta jornada es concienciar sobre las violaciones de los derechos LGBT en todo el mundo. En abril, el gobierno alemán autorizó izar esa bandera arcoíris en los edificios de la Administración Federal. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.